La experiencia personal del milagro, actuando en el nuevo paradigma. ¿Qué es un milagro? San Agustín decía: no hay milagros contra las leyes de la naturaleza, sino contra lo que conocemos de las leyes de la naturaleza. Tenía razón. Para precisar más, se puede decir que los milagros parecen estar fuera de las leyes conocidas de la naturaleza, pero no están fuera de las leyes del universo, o no ocurrirían. En el Evangelio, Jesús hizo estas dos afirmaciones: cosas más grandes haréis vosotros, y si tuvierais fe, moveríais montañas. Otros maestros espirituales han dicho y dicen cosas parecidas. Cualquier ser de la dimensión 19ª en adelante, según el modelo o mapa anterior, se les puede llamar ángeles, arcángeles o maestros inmortales, o como se quiera, porque el nombre no va a cambiar lo que son y a ellos no les importa. Puede realizar en el mundo de la materia acciones mucho más grandes que convertir el agua en vino o mover una montaña. En definitiva, que sea agua o vino depende de cómo se colapse la función de onda del electrón. La evolución del alma en el reino humano no termina hasta que se aprende a manipular la materia. Eso ocurre aproximadamente en el 6º nivel de conciencia humana, según la escala de Schmetling. En ese nivel vibratorio ya se posee suficiente energía e información para manipular la materia. Hasta entonces, la conciencia colapsa el electrón por la persona para que ésta pueda tener las experiencias adecuadas de destino. No se manipula la materia desde la materia, sino desde lo sutil. Lograr hacer milagros, como todo lo demás, depende del nivel de conciencia y de su correspondiente frecuencia vibratoria. Los milagros no se hacen desde el ego y no son personales. Ocurren cuando el inductor se funde con la energía de la fuente universal y se convierte en el instrumento perfecto para que esa energía transforme la materia. Los milagros provienen de esa fuente, no del instrumento. Ocurren fuera de la percepción de los sentidos y por ello no son reconocidos. O bien son descartados como suerte o como algo accidental. Sin embargo, hay investigaciones científicas acerca de los milagros, como los de Lourdes, los estigmas, la incorruptibilidad de los cuerpos de algunos santos y místicos, etc. Hasta ahora no se disponía del contexto para reconocerlos y comprenderlos mejor. Carl Jung propuso el término sincronía para referirse a ellos. La certeza en su existencia y la rendición a la fuente parece facilitar su manifestación. Lynne McTaggart, The Intention Experiment. Se describe a continuación un posible contexto desde el que lo dicho puede comprenderse mejor. Cuando el nivel de conciencia se aproxima a los niveles de 570 en la escala de Hopkins, por intentar situarlo en algún punto aproximado que la mente humana pueda entender, muchos fenómenos inexplicables mediante la lógica o el análisis causa-efecto empiezan a ocurrir. Acompañan de alguna forma al campo espiritual personal y ocurren más por causa del campo mismo que por volición. En la literatura sánscrita se les llamaba siddhis.
y se refieren a poderes místicos o sobrenaturales inexplicables mediante la lógica lineal. Estos siddhis empiezan a aparecer de forma esporádica, pero se vuelven más frecuentes según aumenta el desarrollo espiritual hasta acabar siendo continuos. Pueden producir transformaciones inexplicables, sanaciones físicas y otros fenómenos semejantes. Los siddhis no están bajo un control personal, son emanaciones del campo espiritual. Son la manifestación del poder no lineal más la intención, que activa la potencialidad lineal. Con el aumento del nivel de conciencia, lo milagroso se convierte en una nueva realidad en la cual lo que en apariencia es imposible se manifiesta sin esfuerzo, como si estuviese orquestado. Esto permite a las personas llevar a cabo un cambio mental respecto a sus actuaciones. Aprenden de este modo a actuar concentrándose en el proceso y soltando los resultados, lo cual contribuye enormemente a mantener la paz. Al actuar, solo se puede controlar el proceso. ¿He dado lo mejor de mí? ¿Ha sido pura la intención? ¿Me he preparado bien? ¿He utilizado herramientas de sabiduría? Eso es todo lo que se puede hacer y lo que determina si las propias acciones están dentro de la ley y, por lo tanto, ayudan a la persona a evolucionar o no. En definitiva, los resultados siempre quedan en manos del absoluto. Puede ocurrir que el individuo actúe con la intención de conseguir un cambio evolutivo en algún lugar, pero el universo puede necesitar retrasar ese cambio para facilitar procesos de evolución no completados. La comprensión de esta idea libera a la persona de la frustración. Por lo tanto, es necesario aprender a actuar soltando el resultado, es decir, a actuar en paz. Siempre que exista alguna intención de controlar el resultado de la acción, esta irá acompañada de un cierto grado de ansiedad. Otro aspecto que ayuda en el crecimiento es actuar como si se quiere ser la luz. Se debe comenzar a actuar como lo hace la luz, aunque todavía no se haya alcanzado internamente el nivel al que se aspira a actuar como si se hubiera llegado a él, facilitará mucho la labor. Ante la duda de qué hacer en una situación determinada, sirve de ayuda preguntarse: ¿qué haría Jesús o Buda o Gandhi ante esta misma situación? Está claro que todavía no somos ellos, y no hay que sentirse culpables por no poder actuar como tales, pero siempre es posible hacerse esa pregunta. La respuesta mostrará el trabajo que todavía queda por hacer y traerá claridad a la propia mente. En el Bhagavad Gita, cuando comenzó la batalla de Kurukshetra, Krishna le dijo a Arjuna: no dejes que los frutos de la acción sean tu objetivo y no te apegues a la inacción. Cuando se vaya a actuar es necesario recordar que existen dos lugares energéticos internos desde los que se pueden hacer las cosas: el lugar del elijo hacerlas y el de tengo que hacerlas. Es posible verificar rápidamente en la propia vida que el tengo causa un gran gasto de energía vital. Además, produce algún bloqueo energético en algún nivel, y como consecuencia de ello, será más difícil obtener buenos resultados. Sin embargo, cuando se actúa desde el elijo hacerlo,
no habrá gasto de energía y los resultados serán satisfactorios, porque se está actuando desde el lugar energético que fluye con la ley. Al intentar romper hábitos o patrones negativos, el elijo también ayuda mucho más que el tengo que. Hace falta mucha energía para romper con estas situaciones, si no, la fuerza de gravedad ganará. La costumbre de poner la intención continuamente detrás de algo hará que aumenten las posibilidades de manifestación de ese algo, y según se vaya verificando, dará más confianza seguir haciéndolo. Capítulo 4. Todo lo que ocurre es perfecto y necesario. Como se ha explicado en la primera parte del libro, existe la causalidad descendente. Cabe recordar aquí las palabras del Evangelio: hasta el último cabello de tu cabeza está contado. También se ha visto que cada ser humano es un alma en proceso de aprendizaje y se ha expuesto el funcionamiento de las leyes del universo. De todo lo anterior se deriva una idea poderosa. Todo lo que ocurre es perfecto y necesario. ¿O no ocurriría? Pues las dimensiones superiores no cometen errores y son eficientes. Pero lo es para la evolución del alma y no necesariamente para las preferencias del ego. De hecho, se puede afirmar que todo el estrés del ser humano se produce por la divergencia entre el plan absoluto para cada individuo y el que cada uno traza para sí mismo. Una vez que se conoce mejor el funcionamiento del cosmos, es fácil darse cuenta de que la voluntad del absoluto se va a cumplir siempre, mientras que la del ser humano solo se cumplirá cuando esté alineado con ella. Por ello, estar dispuesto a fluir con la voluntad del absoluto no es solo un consejo religioso para obtener algún premio después de la muerte, sino que es la única forma inteligente de vivir la vida en la práctica. Al fluir y aceptar, no hay gasto de energía vital, lo que conduce a la paz, que es la puerta de entrada a las facultades superiores. Pero aún aceptando la idea de que es necesario fluir con la ley del universo, cabe la pregunta: ¿cómo saber cuál es el plan destinado para cada uno al que hay que adaptarse? Ciertamente no se recibe una llamada de teléfono para comunicárnoslo. Pero la respuesta a esta pregunta es fácil con el conocimiento actual. Solo hay que observar lo que ocurre ahí fuera. Esa es la voluntad divina. Llevando esta idea más allá, sería posible desarrollar una nueva ciencia de la aceptación que podría llamarse aceptología. En las siguientes páginas se analiza de qué forma esta podría tomar forma. La aceptación, la realidad y la paz interior, el problema del sufrimiento. El sufrimiento, el dolor y la angustia que experimenta actualmente la mayor parte de la humanidad ha sido una constante en las diferentes civilizaciones que hasta ahora han existido. Ante la pregunta de cuál es la razón por la que el sufrimiento es tan generalizado, quizás la respuesta sea sencilla. Cada quien lucha para acomodar la realidad de la vida a sus propios ideales, sin lograr comprender cuál es la función de la realidad presente. Los seres humanos siempre tienen un propósito fundamental: encontrar plena satisfacción en sus vidas.
Este propósito general está sustentado en un ideal particular que cada persona desarrolla en su personalidad y que, como una poderosa fuerza interior, la impulsa a trabajar hacia sí misma o hacia los demás de acuerdo con su propio ideal. La mayoría de las personas suponen que, logrando el cumplimiento de sus anhelos y satisfaciendo lo que llaman sus necesidades, podrán obtener la satisfacción, la felicidad y la paz en sus vidas. Pero la verdad es que solo les servirá para darse cuenta que tan pronto como alcanzan una meta, surgen inmediatamente nuevos retos y metas por cumplir. Su propósito inicial nunca llega a satisfacerse por este medio, porque la persona aún no sabe que sus ideales particulares son contrarios a sus propósitos generales. Algunas personas buscan realizar sus ideales a través del sufrimiento y del sacrificio por los demás, pero no consiguen que termine el dolor, pues siempre habrá personas por quienes sufrir y sacrificarse. Otras se entregan a alguna de las diversas religiones, filosofías y escuelas espirituales. Sin embargo, las diferencias entre ellas las llevan a confundirse y a menudo pueden tomar un camino cualquiera como la única verdad, negando la validez del resto de opciones. De igual modo, algunos buscan su realización personal a través de la ciencia, pero siempre encuentran nuevos problemas aún sin solución y misterios que la ciencia no puede explicar. Otros intentan alcanzar sus metas a través del poder, la fama y el dinero, aunque una vez obtenido todo ello, descubren que no han logrado la satisfacción y la paz tan anhelada. Otro camino posible a escoger es la política. No obstante, está plagado de sinsabores, desengaños y opositores. Finalmente, algunas personas, movidas por su ideal interior, intentan cambiar las estructuras sociales luchando contra la injusticia. Si bien este propósito nunca llega a cumplirse satisfactoriamente, pues siempre existirán las diferencias entre los seres humanos y la injusticia, por lo que la lucha se hace interminable. Todos los ideales del ser humano son válidos y necesarios para lograr un referente que permita reconocer el orden universal y la existencia de las leyes. Pero una vez se logra comprender cómo está organizado el universo, los ideales se convierten en algo obsoleto. Es un obstáculo para la paz interior y en una limitación para el ascenso a los niveles superiores. Solo conducen a una pelea contra las leyes y a la confirmación una y otra vez de su existencia. Por esta razón, la aceptología, ciencia de la aceptación, es una disciplina dirigida a las personas que ya no corresponde desarrollar las funciones que fueron necesarias e inevitables en los niveles primarios de la civilización humana. Es el complemento de la sabiduría, porque así como ésta permite reconocer el orden del universo, aquella posibilita seguirlo, de forma que entre las dos completan la evolución.